לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Alejandro Rubinstein en México para seguir hablando de los buenos nombres, de el buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy vamos con un nombre que algunos quizás lo pensarán, lo comentaba recién contigo, que es un nombre bastante común, el nombre de Tobías, Tubia en hebreo, pero sin embargo, como personaje histórico, no sé, yo no lo tengo muy fichado. Efectivamente, Tubia es un personaje, también reiterando el comentario que habíamos hecho hace unos minutos, bastante oscuro. De hecho, tiene poca presencia en el texto. Tan es así que solo aparece en 4 instancias en el texto bíblico. Es en Zeharia, en el capítulo 6, en el versículo 10, en el siglo VI antes de la era común, en que sabemos de Tubia o Tubia, una de las personas que retornaron del exilio babilónico, quien fuese tomado por el propio profeta Zacarías, junto con otras 2 personas, Heldai y Jedaya, de la casa de Yoshia, el hijo de Sefanía, y ahí fue donde fabricaron coronas de oro y plata para que fueran puestas sobre la cabeza del Cohen Agadol Yoshua, el hijo de Yotzalak. A sazón, fueron ellos mismos quienes realizaron la ceremonia de coronación. Dichas coronas permanecieron en el templo como una recordación de los 3 donadores. El segundo personaje está citado en Ezra, en el capítulo 2, versículo 60, sin tener una fecha específica. En este caso, se refiere a Tubia, el ancestro de una familia que retornó a Israel con Zorobabel, también del ya referido exilio babilónico. Y fíjate, Jorge y auditorio, que este es un caso genealógicamente muy interesante, pues Tubia y su familia fueron privados de su condición sacerdotal al no poder probar su linaje. Y este es un tema que al día de hoy cobra mucha vigencia. Y ahora el personaje central de esta entrega, Tubia o Tobías, del siglo V, antes de la era común, está anunciado en el texto de Nehemia o Nehemías, en el capítulo 2, versículo 10. Era un amonita, enemigo jurado de Nehemia, quien gozaba de las simpatías y amistad de muchas personas en el reino de Yehudá, ya que estaba emparentado por matrimonio a algunas familias judías prominentes. Su suegro fue Shehanía, el hijo de Ará, mientras que su hijo Yohanan contrajo matrimonio con Meshulam, el hijo de Berejía. Cuando Tobías y su aliado Sanbalat, el horonita, y Geshem, el árabe, escucharon que Nehemia se aproximaba a Jerusalén para trabajar en favor del bienestar de los judíos, ellos mostraron su disgusto. Este trío ridiculizó los esfuerzos de Nehemia para lograr la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, además de que se devinieron en acusaciones en su contra, por lo que según ellos le acusaban de desear rebelarse en contra del rey persa. Tubia se burló de la obra constructiva diciendo: un zorro en ascenso será suficiente para romper esos muros de piedra. Nehemías no le prestó atención alguna y el trabajo de construcción de la muralla continuó hasta ser completado. Cuando Tubia, Sanbalat, los árabes, los amonitas y los ashdoditas supieron de ello, mutaron de la crítica a la ira y conspiraron para ir a luchar en contra de Jerusalén. Así fue. Sanbalat y Geshem decidieron capturar a Nehemia. Le enviaron una invitación para encontrarse con ellos
en una de las poblaciones en las planicies de Ono. Sospechando de la treta, Nehemia rehusó a ir, expresando una excusa de que estaba demasiado ocupado con su labor. A pesar de ello, Sanballat y Geshem enviaron hasta en 4 ocasiones la invitación, y Nehemia respondió a cada instancia de igual manera, rechazando cualquier posibilidad de encuentro. Es hasta la 5ª ocasión en la que, junto con esta propia invitación, incluyeron una carta en la que le acusaban de incitar a la rebelión y a la vez de planear con dicha actitud el entronizarse como rey. Nehemia dio su respuesta: vuestras acusaciones son producto de su imaginación. Uno de los últimos esfuerzos de Sanballat y de Tobía para desacreditar a Nehemia fue el contratar a Shemaya, el hijo de Delayá, para convencer a Nehemías que debía esconderse en el Beit HaMikdash y ahí ser capturado. Esta estratagema también falló. Después de 12 años de estancia en Jerusalén, Nehemías se retiró y decidió retornar a Persia a visitar al rey. A su regreso a Jerusalén, fue tomado por sorpresa al enterarse que durante su ausencia el príncipe Elías, quien estaba encargado de las distintas cámaras del templo, había otorgado una de ellas a Tobías, su enemigo declarado. Esta cámara había servido de almacén del equipo del templo, del incienso, el grano, el vino, el aceite y los regalos recibidos por los coanitas. Nehemías, expresando su gran descontento, ordenó que se echaran de ahí todas las pertenencias de Tobía a efecto de purificar la cámara y regresar a su lugar original al equipo del Beit HaMikdash, el incienso y otros artículos que, como lo hemos narrado, estaban allí almacenados. Complementariamente, es en el libro de las Crónicas 2, capítulo 17, versículo 8, en el siglo IX antes de la era común, en que Tobías, el levita, fue enviado por el rey Jehoshafat durante el 3er año de su reinado, con el fin de que enseñara las leyes divinas a los pobladores de las ciudades de Yehudá. Tobía fue acompañado en su misión por otros levitas, por 2 sacerdotes de nombres Elishama y Jehoram, y por varios oficiales de la corte. Tobía se escribe con 5 letras en hebreo, a saber, Tet, que vale 9, Vav, 6, Bet, 2, Yod, 10 y Hei, 5. Es un nombre teofórico, pues cuenta con las letras Yod y Hei al final de su expresión gráfica, que constituye uno de los nombres de Dios. Adicionalmente, es un bello nombre. Por cierto, mi segundo nombre, que significa bondad divina. La gematria de este apelativo es 32 y su impresión cabalística es la tierra, ya que la Tet es fuego, al igual que la Hei, mientras que las restantes 3 letras son todas representativas de la tierra. Si bien el número 32, gematria de este nombre, se escribe con 2 letras, Lamet y Bet, constituyendo el vocablo Lev, corazón, encontramos vocablos que se asocian con mayor certeza a la personalidad del personaje de hoy, que son Ahvedá, serás honrado, Bigdud Echad, en un solo batallón, Yehudá, en Yehudá, y finalmente una palabra difícil por cuanto a que se procura mucho de ella en la vida, y la verdad es de que no hay que procurar de ella, sino tiene que llegar, Kavod, el honor. Tobía o Tobías es un nombre bastante común y extendido en todo el mundo. De hecho, tiene pocas derivaciones en otros idiomas
El caso del checo, y ahorita veremos por qué es muy importante, es Tobias. En el finés es Topias o Topi. Y en los demás apellidos, en los demás idiomas, aparece con distintas grafías, pero prácticamente con la misma pronunciación, con la única diferencia del Yiddish, a donde se utiliza el vocablo Tevi. Es un nombre relativamente popular en Austria, tiene una tendencia hacia el alza en Inglaterra y Gales, también en Francia. En Alemania prácticamente no se emplea. En los Países Bajos tiene también una buena tendencia de uso. Noruega va en franco descenso. En Suecia y en Suiza podemos considerar que ya no se emplea. Y en Estados Unidos tiene una tendencia al incremento. Pero habíamos hablado del checo. Y resulta ser que si bien apenas hay cerca de 200 personas en el año 2016 que reciben este nombre, el caso de Tobias, con la pronunciación del idioma propiamente checo, es de 712 personas, de tal suerte que la diferencia sí es muy importante si nosotros acusamos hacia el empleo de la grafía propia del idioma. En Estados Unidos, como siempre lo digo, el país de las estadísticas, el 0.07% de la población emplea este nombre. ¿Y cómo lo ve en general la población? Lo ven como un buen nombre, masculino, clásico, maduro, formal, de la clase alta, natural, pleno, fuerte, refinado, extraño. Se dividen las opiniones entre si es simple o complejo, eso sí, serio, y como la gran mayoría de los nombres que vemos, intelectual. Tuvia Zafir es un actor, comediante, presentador de televisión y animador israelí. El dramaturgo Tuvia Tenenbaum, destacado director fundador del Teatro Judío de Nueva York. Tuvia Rubner, el poeta israelí de origen checo, editor, traductor y fotógrafo, así como Tovia Zinger, quien es un rabino ortodoxo estadounidense, fundador y director del Outreach Judaism, son los representativos más destacados de este nombre, que apoyándose en su significado de bondad divina, nos invitan a recordar a otro Tuvia, mejor dicho a este en Yiddish, Tevye, el lechero, el inolvidable personaje literario de Sholem Aleichem, quien fuese encumbrado en la obra de teatro y su correspondiente película, El violinista sobre el tejado. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece una excelente manera de reflejar que a veces nombres que tienen un origen poco habitual, pues le caen bien a la gente, ¿no? Y este es uno de ellos. Me imagino que esta partícula de Tov, que quiere decir bueno, en este caso para referirse a que Dios es bueno, pues es algo que también se quiere ser extensible a los hijos, que sean buenos. Muchas gracias por habernos orientado, Alejandro, y hasta la próxima entrega. Hasta entonces.